32.200, ¿no? Acá. 33. 32. ¿Seguro? Sí, 32.200. Luqui, salile vos, Mati, no subas tanto. Ya te reí. Vale, digo, vale, sí, Chicos, salen de la cancha, por favor. Cámbiense allá en el córner o afuera, por favor. No sé, chulo. No, que boludo. No, sí, ya le les dijiste dije. vos y no se corrieron, boludo. ¿Che, la pelota? Acá había 3. Una se la di, allá hay una. Falta otra. Falta una. Atrás del arco. Sí, boludo. Sí. Chao, nos vemos. Esta vez sí, boludo. Me acuerdo de una vez que dije eso. Me agarró un tornado, boludo, me enredé. Allá en Tense. Te decía lo peor que, viste, que nunca te pasa eso, viste. Me enredé. Y me para cualquier lado. Y el chabón hablaba con Gaby y todo y dice, Gaby, vos sabés hoy que dice vos. Yo creo que es el mejor del torneo, así que. No, qué bajón. Señala, acepta. El próximo. El próximo. ¿El próximo qué? Me toca libre. Acá abajo, dale, ojo los brazos, dale. El próximo vamos a ver a Millo, dale. ¿Se bajó la hora? Sí. Y en la próxima hay uno solo. Vení. A veces el martes hubo 5 solo. Creo que no. Claro, terminarlo rápido, creo que no había. Porque onda ya el otro. Dale, dale. El otro partido de la final que no se jugó. Creo que con eso ya salió. Che, esa riñonera la tenía el pibe que vino, que estaba de campera. ¿Te acordás?
Ah, es para el brazo, ¿no? Sí. Hay que olvidarse esto, boludo, ¿no? Preguntale a lo de ahí, lo que están yendo allá, porque él hablaba con algunos de ahí, boludo. Pero esto, ¿estás seguro que sí? Sí, porque todos le preguntaban por qué no juega y dice que tenía el brazo cosa. No puedo perder, dale. Vamos, que hay tiempo. Ahí abajo, Un pasito más adelantado de lo que dale. Ahí, Tony. Yo estoy laburo, ya estudié hace un ratito, ahora laburo y después vuelvo a casa a estudiar porque tengo que entrar un informe para mañana que es optimizadísimo. Pero Marco, bien. Cuidado. sí, olvidate, cuando esté nadando con tortugas. Sí, Marcos. Igual si viene sé de quién es, porque era un pibe que Igual le voy a hacer una foto, se la mando a él, que la mande al grupo. mandándosela al otro equipo, entonces. Pero ellos estuvieron siempre allá. Siempre estuvieron allá. Nunca vinieron por acá. Porque el chabón este le daba indicaciones a lo de naranja. Ah, ok. Después había ido, ese pibe se había ido a... se fue atrás del arco. Ok. ¿Qué pasó? Te tenés que ir a dormir. Mañana, ¿a qué hora tenés que ir? ¿A las 8 tenés que estar o a las 7? Hola, adelantate un poco. Ah, bueno. Pero nada, hay que ir a descansar. No está pronosticado eso. Mirá que había un botiquín ahí, Yo había traído uno del auto. Hay dos. ¿Te pusiste la pelota que tenías en el auto? Sí, van 3. Voy a comprar pelota. Sí, se volaba mucho. Y ahora, partidos de Luna, el fin de semana 2. Anda ahora. No, Andar al riachuelo, boludo. ya me pasó de ir y estar mojado los pies todos 3 horas. Ahora que no te pasan los ¿Ves? ataques. Guarda ahí con su primero, te das solo con los dos. 3 contra. Lovita. Era un partido del viernes.
Era un partido el viernes. Y no, me se fue a la llamada, Sí, sí. y adelantamos todo. Sí, en el momento para ir a ¿Dónde está uno? Ahí me lo puso de negro. Sí, se de horno. ¡Eso, hermosa! ¡Perfecto, Chino! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, muchachos, dale! Sí, Santi, seguilo ahí. ¡Buena! ¡Ey! Juego con trabajo. Dale, entra. Chaca. Juegue, dale, ahora sí. Sí. Así lo de tu equipo. Y lo agarró a uno que ya venía teniendo una gente, lo agarró flojito, pero él lo fue a chocar a mí y lo mandó a mí. Sí, y no fue fuerte, ¿eh? Tipo, fue Es normal. que si no atrás. estás afirmado, Claro, y él pensó que el otro era más grande, pensó que no pasaba nada y que lo mandó a mí. linda gana. ¿Viste el gol de Romero? Mirá que de vuelta. Todavía rato, hombre. Es que con la cosa mojada te voy a poner manera, Sí. no tan de trompa, boludo.
Mati. Van a volver a entrenar como estaban, de vacaciones. Y como nos mudamos a Tenerife, Me quedaba más cómodo vivir de allá de... que están cerca del río. no, creo que van a... Interesante. Ah, está buena esa camiseta, boludo. Marco. Habló el caso, pero... Al medio, ese. ese precio no me convenció de que... Tony. Más que yo le haría un buen precio por venir de acá, no le descontaría solo matrícula. Dale, que no llega, Otra vez. Manu. Creo que si nadie vivía a piso, capaz no cobran nada. Sí, pero la tenía no. A la semana vivía a piso, capaz que pasa de base. ¿De chilena? No le vibró el reloj ancho. Esto está azul. Sí, el gol de tiro libre, el gol de zurda, o dos goles. No, acá recuerdo un gol de zurda. Ah, sí, sí. La verdad es que hay una pelota ahí al pedo. ¿No? Sí, la vi. Eso de... Pensaba que ese no jugó ayer o Está jugando ahora, está tirando, está dando ventaja, me está jugando con la derecha. Bueno, que anda con la nevera, lo están cargando. Igual se tomó de bien. Facha mal la remera así. Sí. ¿O no?
Espaldita al aire, ¿no? Esa vez para Bariloche es buena, es buena. ¿De qué hablan? Porque está todo armado. Ese es el riesgo de cuando venís con una remera rosa para ir a la rompen esa. Sí. Camisetas así, te llegan a tironear. Para mí esas camisetas se juegan nunca con la vida. En un torneo que cae rosa del pelo. No, ni casualidad. Es re linda la de manga larga. Sí, la de arriba ya muy linda. ¿Cuál es la del La 2016? anterior, la de 17? No, esa es nueva. ¿Es la nueva? No, nueva no, es la temporada de Michel. Ah, claro, por las mangas, ahora ya me di cuenta. Sí, es que Boca sacó, viste, que comentario también no me gustó el short, boludo. Me gustó cómo está ¿Cuáles hecho. se usaron ayer? Sí. Sí, onda que están todos así, onda el de River va a ser negro con ese coso en rojo. Muy raro. Es que para mí el short tiene que ser la tres líneas. La 3 líneas clásico, bien clásico. Creo que lo había atacado. Figura acá. Ahora, ahí nomás. Está muy grande la cancha de la última que está así por acá. No, traes a la barrera. Salí. Se vuelta. Afuera. Hoy a la mañana fui a la iglesia, guacho, después de tanto tiempo. Fui a la iglesia. Bien ahí. Cristiano. ¿Cuál? Cristiano. Se ven aclaraba, ¿no? Onda que no lo confunda con otra religión, ¿no? No, pero porque hay católicas y cosas. Y un montón de iglesias, hay católicas, cristianas, todo. Porque mi hermano entregaba la nenita, ¿viste? Sí. Hacer así, tipo una oración. Uy, cheta. Pero el pastor también abre la iglesia y la entrega, una gana de cartón la tenía. 10:30 arranca la reunión. Llegué 10:40 ya la habían disparado. La quería descartar. Hola.
Llegué y ya terminó, me dice mi mamá. Me quedé en la palabra, me quedé hasta las 12:30, bueno. Salí ahí con mi mamá. 10:30, 40 ya había terminado la vez. Me tomé un Uber al pedo, me agarró una idea y un tío llegaba tarde en serio, boludo. ¿Qué juega después este? ¿Argentino? Sí. ¿Contra? Vamos a ver arriba. Creo que están de, creo que blanco y ¿Falta? Juego. Nos vemos. Chao. Un ratito ahí. Me saco el botín y vamos. Vamos, sacala y sale, sacala y arrancamos, dale. Esa agarró la que la tengo. Pelota, por favor. Creo que el día que voy a jugar el fútbol me voy a tropezar, me voy a pasar. Se va larga, Sí. Gracias. te rebota la bocha. A mí me pasó una vez que volvía de la lesión en el solado y no sé cuánto había pasado. No tocaba una pelota, nada. Es que es raro. Y cuando, no sé, ¿qué han sido? 7 meses, 8. En ese momento, vuelvo a un entrenamiento y de la facultad, de la facultad, que se juegan torneos de alta, y el profe Hubiera quedado antes del arco. sí, Si no, no pegaban ni boca. no. Me parece que hubiese escuchado 2 clans rápidos. Insólito. Y Yo veo todo. creo que me acuerdo que me quedé dormido un viernes, tenía un amistoso contra Geo. Llego, no sé, creo que el viernes empezaba el partido 8:30 de la mañana, el viernes. Yo habré llegado 8:05 y ya estaban todos ahí, tipo. Llego y me dejan la 10, boludo. No, ¿para qué? Está ya... Decía, por más que sea una camiseta que todo te miran. Sí, boludo, literal. Yo jugaban de 5, pero me dieron la 10 y dije, bueno, arranco a entrar en calor, qué sé yo. La primera que toco, boludo, ¿puedes creer que paro? ¿Pasa por abajo? No, peor todavía. Paro en mitad de cancha, veo el campo y dije, bueno, unos metros avanzo. Cuando quiero avanzar, ¿puedes creer que me engancho en mi tapón con mi cordón, boludo, y me caigo? Y me di vuelta y me empecé a mirar y me empecé a reír y dije, no puedo ser tan hijo de puta, boludo. No me podía creer, boludo. O sea, me enganché las patas. Sí, boludo, me trabé el tapón que está en el talón con el cordón. Aparte, ¿qué paso hiciste para que se te traiga aquí? Claro. ¿No? ¿Qué pasaste? ¿La pata por arriba del pie? No sé cómo hice. Yo creo que estaba concentrado en no perderla mientras quería encarar. O sea, pensé 15.000 cosas a la vez y no me salió nada. Y dije, bueno, después hay que volver a recuperar la confianza, ¿viste? Eso, te cuesta. En el segundo tiempo como que ya venía mejor y hubo otro también que me manda el ataque en una contra, nosotros estábamos ganando. Y... Igual la cancha de una mierda estaba recontra oficiada, ¿viste? Sí. Y en esta también me viene un pase largo y voy corriendo y digo, la agarro cruzada para que no se me vaya larga, ¿viste? Y cuando la quiero frenar, ¿qué? Pica justo cuando quiero apoyar el pie al piso y me caigo. No. ¿Qué le pasaba al día, no? Claro, aparte tipo en el piso me caigo y en esa caída se le queda bien a mi compañero y termina haciendo el gol. O sea, se fue un blooper tremendo. Pero dije, no, amigo, nunca más me dio la vida. Fue mucho peso, boludo. No, fue demasiado. Aparte, como te digo, no estaba jugando hace un montón y el entrenamiento estaba bien, pero no sé si para capacitar y encima me engancho.
Fue muy chistoso. Sé cómo me descansaron después, boludo. El tapón. Anda a buscar a Iván. Está atento, va afuera, abrí. Ahí lo ves, digo. Voy. Ábrense, no, están los dos. Atrás. Afuera. Cambio, pues. Cambio. Cerrate. ¿Puedes al medio? Sí. Toma acá.
bien, dale. ¡Allí! Cae solo. Sí, sí. Me voy por la línea. Me voy atrás, allí. Uno más, Tashi, Tashi, vení, vení, Tashi. Sí, sí. Estoy haciendo todo. Dale, no quedemos, dale. Dale, vamos a ganarlo, dale. Y es de horno, ¿vale? ¿Viste? Vos, Luqui, vos. Ahí, Santi. Sí, 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 sí. Sí. Que no te gane. Venga, corre, Encima está Ábalos que no va a hacer un gol, sí. Giro, giro.
Dale, dale, para adelante. Santi, abrite, Mati, allá con el de River. Manu. Dale. Doctor. Cosa digo, reunión tranquila. ¿Verdad? No jugó. ¿Le dieron los puntos? No sé quién de los 12 bajó. Ojalá que ellos. ¿Por qué? Sí, porque son buenos y son los que nos pelean a nosotros. ¿Cómo se llama? Reunión tranquila. Parece que están metidos. Sí, no están confirmados. Bueno, voy a ver arriba que yo tengo una. Saca la próxima. Cata acá, me van a hacer. Está bien, sos Gil. Saca. Güey. Nico, ¿quién es el cambio? 2 segundos, boludo. Mano de pato estoy. Sí. Dale. Fueron 2, parece. ¿Qué lo fue a traer a los primeros? ¿Eh? ¿Lo fue a traer a los chiles? Allá en el auto. Sí, boludo. El remisero. Yo pensé que estaba en el bufete, boludo. Fue a buscarlo. Qué grande. Ah, fue con Mati también. Mati se tienen todas, de que hay auto. Sí, boludo. Está Mati ahí, el butaquero. Sí, butaquero. Aparte pensé que bajaba un 10. Ahí adentro. Eso te dije, ¿qué onda es eso? Primero que sale Jorge y de repente salen 5 más, ¿eh? La línea, Mati, atrás. La línea, Mati, atrás. ¡Chino! ¡Sife! ¡Seguido! ¡Luqui! Bien, Luqui. Cuidado atrás. Lucas, larga. Allí. ¿Lo viste? Por atrás, Manu. ¡Allá! Muy bien. Avanzado.
No, no, cerrate. Ese. Cerrate. Largue con toda y con talento. Luego le doy y Vamos, que es lo último, dale, dale. Tranquilo, ahora tranquilo. Vas, vas, vas. Dale, bajo, defender. Bajo, defender. Hay que sacar solo en el medio, Marquito. Marquito. la mierda de que lo traen a mí. La charla 2 días antes. Su mamá dijo, no, no hay que... Voy a ayudar con el breve y veo eso Sí. Tranquilo, Sal, tranquilo, a mí. Buena pelota, amigo. Buena. Escondiendo la botella. ¡Santi! ¡Santi, bien! Muy bien, Santi, muy bien. La casa prendía. Igual para mí ella sabe que es medio kilo, pero ¡Vamos ahí! para decirle que ¡Dale! Ese, no nos enganchemos, dale. Vamos a pensar ahora. Estamos tiempo, güey. ¿Quiere pasar? Cuidado atrás. 6-4. Chino. ¡Síguese! ¡Chino! ¡Santi! ¡Vamos, corre! ¡Al área, ¡Allí, me voy, niña! Dale. Sí. Santi.